que un corazón inmaduro es egoísta. Un corazón inmaduro es un corazón que es egoísta. Y el egoísta, ¿qué considera o qué piensa? ¿Qué es lo que quiere? Todo para él. Todo para mí. ¿Sí? Hay personas que se llegan a identificar, como mencioné, con la intimidad con Dios, con los trabajos que están realizando dentro de los ministerios. Otros pueden tener pasión por su iglesia y otros por los perdidos. Pero la verdad es que si queremos que nuestro amor por Él madure, no podemos elegir. Tenemos que elegir lo mismo que Él eligió. Y Él se dio por nosotros. Entonces nosotros necesitamos darnos por Él, darnos por ellos. Por lo tanto nos lleva a una realidad. Es tiempo que amemos todo lo que Dios ama. Y esa es una realidad. Es el momento, es el tiempo. Amén. Entonces hoy vamos a revisar algunos puntos importantes. Y dentro de los estudiosos, las personas que hablan, hay una porción de la Escritura que algunos lo llegan a comentar como que son las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús. Yo la recibo, pero a la vez digo, bueno, también en tal versículo dijo esta otra cosa. Pero si hay una realidad, lo que sí puedo saber es una instrucción que Jesús le dio a sus discípulos. Esa es una realidad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a revisar, y hay verdad en esta porción de la Escritura, en Mateo 28, del 18 al 20. Y me van a decir, pastor, ese ya le hemos repetido muchas veces, pero por algo el Señor nos las vuelve a traer. La pastora me decía en estos días, es que ya has hablado de eso, pero por algo Dios quiere que vuelva a hablar en este día. Y por algo es que Dios quiere mostrarlo hoy de una manera diferente. Entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nos damos cuenta que hay dos ordenanzas que Jesús le da a sus discípulos. O sea, no le está diciendo ya me voy, ya es tiempo de irme y pues ya no hagan lo que ustedes quieran. Hay tres principios claros que son dos ordenanzas, ¿sí? La primera es ir o id, ¿sí? La segunda es hacer discípulos. Y la tercera es una promesa. Fíjense qué hermoso es el Señor. Él nos da instrucciones, nos da ordenanza, pero hay una promesa. ¿Y la promesa cuál es? Que Él estaría con nosotros todos los días. Entonces, tomando en esta porción de la Escritura, tomando esta verdad, entonces yo debo de creer esa realidad que Jesús puso. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, voy a estar un par de horas, 2 horas, 3 horas, una semana. Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y les tengo noticias, el mundo no se va a acabar. Entonces Él va a estar con nosotros siempre. ¿Sí? Y va a transformar este mundo en el que vivimos para que nosotros podamos pasar la eternidad en este mundo. Entonces lo importante, como bien decía mi hija en la mañana, aunque no estuvimos y la escuchamos, no estuvimos presentes, pero estuvimos. Decía que era importante entender esta verdad, entender estas verdades acerca de lo que el Señor está haciendo. Sin lugar a duda, a través de esta porción de la Escritura, podemos ver que hay una tarea que el Señor nos deja, que fijémonos bien, no es exclusiva de los que tienen el llamado de evangelismo. No es exclusivamente para ellos, sino es para todos. Fue a todos sus discípulos que Él llamó y les dio la instrucción. No dijo, pues le voy a decir a Juan porque es el que más amo. O le voy a decir a Pedro porque yo sé que tiene la fuerza para hacerlo. Él escogió a todos. Él escogió a todos. ¿Sí? Entonces entendiendo esta, si no es una tarea para todos. Porque contempla y a llevar a cabo obras de evangelismo. Contempla además
hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es cuidar el corazón de aquellas personas que el Señor nos ha acercado, que el Señor ha traído a nuestras vidas. ¿Sí? Enseñarles la palabra, ¿sí? Que Jesús nos enseña, porque Jesús les dijo, enseñen lo que yo les enseñé. ¿Y qué fue lo que Jesús les enseñó? Él siguió en firme todos los principios, todo lo que Dios había dejado establecido, Él cumplió con todo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Jesús, el Dios hecho hombre, pudo en la carne llevarlo a cabo, y si les está diciendo a los discípulos y nos está hablando a nosotros, quiere decir que nosotros lo podemos llevar a cabo. Nosotros lo podemos realizar, ¿no? Es claro lo que Él anhela y lo que Él desea. Porque hay una verdad. En la mañana mi hija decía que la palabra se está predicando ¿en dónde? En todo el mundo. Y una de las realidades que ha sucedido, que está sucediendo, es que los israelitas van a tener celo del occidente. Porque dicen, ¿cómo es que ustedes nos aman tanto? Porque sabemos que hubo un judío que pagó por nosotros. Cuando tenemos esa claridad en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cómo no amar a Israel? Decía mi hija, Israel es más chico que Tijuana. Israel es más conocido que Tijuana. Si tú le hablas a gente de cualquier otra parte del mundo, Tijuana, ¿y dónde está? ¿Cierto o no? Pero le hablas de Israel y todo el mundo sabe hasta dónde está, sabe hasta cuánto, con qué colinda y todo, la geografía y todo lo que ahí se produce. Y resulta que Israel es de los países más ricos del mundo, donde la tecnología se ha desarrollado mucho más fuerte que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y les da una instrucción clara. Y el Señor da una instrucción clara, ¿sí? Es cuidar el corazón de las personas que acercan a nosotros. Y esa es una responsabilidad que tenemos. Sí, eso es una responsabilidad que tenemos. Porque si mi actitud, mi accionar va contraria, como yo he dicho varias veces, si el audio no me checa con el video, puedo estar diciendo muchas cosas, pero si mi andar, mi caminar, mi accionar es totalmente contrario a lo que yo estoy diciendo, debo de revisarme y debo de tener cuidado con las palabras que yo estoy mencionando y llevando a cabo en este tiempo. Amén. Porque claramente Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando haya sido predicado en todo. Sabemos que hay ciertos países o ciertas porciones del mundo en el que no ha llegado el evangelio, pero te tengo noticias, va a llegar. Porque Dios está trabajando en ello. Dios está obrando, va a llevar a cabo esta realidad. ¿Sí? Porque Él va a regresar. Entonces, como mencioné hace un momento, Jesús hace un llamado, y es un llamado integral para nuestras vidas. Porque da 2 ordenanzas y a su vez nos da una promesa. Y la semana pasada veíamos cuál fue el problema que tuvo Israel cuando anduvo por el desierto. Pensó que el Señor los había abandonado y le reclamaban a Moisés, ¿no? Y Moisés cayó en un error que pensó que se las sabía de todas y dijo, bueno, pues me hizo fácil, golpeé la piedra, pues la vuelvo a golpear, pero no escuchó la instrucción de Dios. La primera sí era golpearla, pero la segunda era hablarle. Y ya revisamos los porqués. Entonces, qué importante es que nosotros estemos alertos y atentos. Entonces, si nos está ya haciendo un llamado, y este énfasis que el Señor le ha hecho a casa del rey, es que vayamos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos, estamos haciendo una manifestación externa de lo que Jesús ha hecho en nuestro ser interior. Lo segundo que vamos a ver este día es a lo que Jesús se refería cuando hablaba acerca de hacer discípulos. ¿Sí? Es establecer en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿sí? El reino de los cielos. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy en día.
Hay una promesa que con ella va a salir. Alabamos hace un momento que Cristo está siendo, ha sido coronado, ¿cierto o no? Y que está siendo alabado. ¿Cuál es la promesa que hay para ti y para mí? ¿Hay una corona? Nos está esperando lo mismo que a Jesús. Hay una corona esperándonos. Entonces, si yo tomo esas promesas, si yo hago mías esas promesas, por lo tanto, nada me va a detener, nada me va a parar para ser obediente y seguir la instrucción, las ordenanzas que Jesús dio, que como mencioné hace un rato, muchos están considerando como las últimas palabras. Sabemos que antes de ascender le dijo a sus discípulos, os conviene que me vaya. ¿Sí? Os conviene que me vaya, ¿por qué? Porque iba a enviarles al Espíritu Santo. Entonces, tiene que hacer que mi audio cheque con mi video, ¿cierto o no? Lo que yo hablo tiene que, en un momento dado, yo lo debo de transmitir con mis acciones, con mis actitudes, con mi forma de conducirnos. Porque entendiendo estas verdades, entonces voy a poder sembrar el reino de los cielos en otros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que comprender una verdad, no es una opción. No les dio alternativa, no dijo, si quieren. Fue una ordenanza clara que Jesús le dio a sus discípulos. Por lo tanto, es una ordenanza. ¿Tú y yo somos discípulos de Cristo? ¿Tenemos esa misma ordenanza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarla a cabo. Debemos ser obedientes en este tiempo. Nos ha tocado vivir en el 2024. Como bien decía Alejandra, la tecnología está muy avanzada, es muy fácil. Pero ¿sabes una realidad? Nada como que la persona nos vea y que transmitamos exactamente lo que estamos hablando, lo que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestras palabras. Porque tenemos claro que es, y la promesa que Jesús les hace no es por un tiempo limitado, sino no es por hoy, no es por mañana, no es por un mes, por los próximos 10 años, es hasta el fin del mundo. Entonces siempre Él ha dado esa promesa que tenemos esa promesa que Él estaría con nosotros en todo momento. Por lo tanto, nos ha dado una tarea maravillosa, una tarea hermosa, ¿sí? Porque todos fuimos llamados a ir. Yo fui llamado para ir. Entonces voy a ser obediente. Hace un par de semanas el Señor nos hablaba y recibíamos la unción del Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Y qué era lo que Juan el Bautista hizo? ¿Qué es lo que estuvo diciendo? Él empezó a abrir camino. Si tú y yo, fíjense bien, si somos obedientes a esta verdad, le estamos abriendo el camino a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuántos queremos que Él llegue? Estamos a la espera de esa verdad. Entonces necesitamos nosotros trabajar, ponernos en la brecha, para ir preparando el terreno, para que el camino esté listo para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sí? Qué interesante es entender que fuimos llamados a tomar del reino que portamos y manifestarlos a otras personas. Vuelvo a repetir, a tomar del reino que portamos y manifestarlos a otras personas. Y es como nosotros vamos a transmitir o vamos a manifestar en nuestro exterior lo que está en nuestro interior. ¿Sí? Lo vamos a hacer de manera visible. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. Está en nosotros. Y esa es una realidad. Esa es una verdad que debemos comprender y debemos entender. ¿Sí? Hay una palabra que Marcos Brunet en alguna predicación mencionó y dice, la comisión no comienza cuando salimos de nuestro país, sino cuando salimos de nosotros mismos. O sea, cuando salimos de nuestro yo, de nuestro egoísmo. Vuelvo a repetir esta palabra que es muy poderosa. La comisión no comienza cuando salimos de nuestro país, sino cuando salimos de nosotros mismos. Qué interesante es entender que esta comisión que el Señor, esta tarea que nos ha dado el Señor para nuestras vidas, comienza, fíjense bien, cuando salimos de la egolatría y del exceso de amor a nosotros mismos. Fíjense, qué tremendo. Empieza realmente
cuando salimos de la egolatría y del exceso de amor a nosotros mismos. ¿Sí? Porque cuando normalmente le estamos pidiendo a Dios, ayúdame para salir de esto, ayúdame porque necesito más paciencia, o necesito esto, necesito el otro, ¿cierto o no? Tenemos que salir de esa condición. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres que haga el día de hoy? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Hacia dónde quieres dirigirme? ¿Cuáles son esas palabras que tú vas a poner en mi boca para las personas que están alrededor mío? O esa persona que tú anhelas y que tú deseas alcanzar, que tú deseas que sea revelada tu verdad. Porque hay una verdad. Necesitamos sacar la mirada de nosotros mismos para posicionarla en nuestro Dios y sus planes para otros. Eso es salir de nuestro ego, es salir de nuestro ser interior. Permitir que esta verdad, ¿sí?, sacar la mirada de nosotros mismos para posesionarla en lo que Dios anhela y lo que Dios desea para este tiempo. Hay una verdad, no podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar lo que hemos oído. ¿Sí? Esas son verdades que necesitamos transmitir, realidades que necesitamos hablar. ¿Sí? Porque hemos visto cuántos han sido llenos del amor de Dios. Entonces, ¿qué debo yo de transmitir? Dar su amor, transmitir su amor en todo momento, en todo tiempo. Y es algo que no debemos y no podemos callar, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es muy abundante lo que Él nos ha dado. Cuando comprendemos estas verdades, esta realidad de nuestro ser interior, sabemos cuán grande es su amor, cuánto nos ama Él. ¿Sí? Pero para eso necesitamos nosotros comprender lo que Filipenses 2, del versículo 6 al 11, hoy traigo varios versículos, porque Dios quiere dejar una semilla plantada hoy en casa del Rey muy poderoso. ¿Sí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y curiosamente como que lo imprime nuevamente y dice, y muerte de cruz. Quiere decir que no fue cualquier muerte. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo, en la antigüedad, los que eran crucificados eran considerados como criminales. Era como lo peor. O sea, no fue cualquier muerte que tuvo Jesús. Por eso es que Pablo, ¿quién mejor que Pablo, que sabía lo que representaba una muerte de cruz, hace ese énfasis en lo que el Señor le entrega? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nada más ese es nuestro Jesús. Eso fue lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, Él lleva adelante su plan. ¿Sabes que Él tiene planes? ¿Sabes que todo lo que está aconteciendo en el mundo es un plan de Dios? Muchas personas, yo he escuchado, gente con la que yo platico en la semana, no, es que el mundo está siendo gobernado por Satanás. Y yo digo, si supieras el plan de Dios. Dios utiliza hasta Satanás para su plan. Y todo lo que está aconteciendo ahorita es porque está preparando la segunda venida de Jesús. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo es porque el plan de Dios se está llevando a cabo. Y ahí lo importante de lo que Dios nos está hablando, por hoy lo importante de nosotros compartir el evangelio y hablarle. Si tú tienes personas que amas, esa persona necesita conocer o escuchar esta verdad. ¿Por qué? Porque si tú y yo no lo hacemos, te tengo una noticia, Dios nos puede reclamar por ello. Pero si tú lo hiciste, si tú lo compartiste y esa persona no quiso, entonces las cuentas ya no las voy a entregar yo, sino las va a entregar la otra persona.
Así como yo soy responsable de lo que te estoy transmitiendo en esta tarde, porque fue algo que Dios nos ha hecho énfasis, y a pesar de que mi esposa me dice, ¿otra vez vas a predicar de eso? Le digo, pero creo que hoy el Señor tiene algo más profundo. Hay algo más profundo que el Señor quiere hacer en este día, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio, como estamos viendo, necesitamos tener lo mismo que Jesús tuvo. Él se despojó de ser quien era, tuvo la humildad para tomar una condición de hombre, o sea, de negarse a sí mismo, ¿sí? Y vino con una mansedumbre a tratar con nosotros, a darnos ese mensaje. Porque la vida en Él se trata de eso, despojarme de mi yo, ¿sí? Ser lo suficientemente humilde, en principio para reconocer que soy pecador. Esa es una cosa que es importante. En principio que soy pecador. Porque cuando mi esposa antes de Cristo me hablaba, me dice, no, pues todo lo que tienes. No, pero es que sin Cristo no eres, ¿cómo de que no somos nadie? Ve. Y eso que se llamaba era orgullo, era altivez de espíritu. Y es lo importante, me tengo que humillar porque tuve que reconocer al final de cuentas que efectivamente sin Él no era nadie. Sin Él no era nadie. Y entonces qué importante es comprender esto, y para eso se requiere un corazón manso, ¿sí? De entender que necesitamos despojarnos porque tenemos el modelo de Jesús. ¿Queremos seguir a alguien? Sigamos a Jesús. Despojémonos como Jesús se despojó, ¿sí? Por eso es importante, ¿de qué me voy a despojar? ¿De qué me debo despojar? De todo aquello que yo pienso, creo o considero que tengo derecho por los méritos que yo pienso que estoy haciendo. Por los méritos personales, ¿sí? Tenemos que tener la misma actitud y la misma transparencia que tanto tuvo Jesús, que luego le fue revelada a Pablo. Cuando en Filipenses 3, versículos del 7 al 11, dice, por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Wow. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo se sabía la ley y la aplicaba rigurosamente. Si alguien podía hablar de estas verdades era Pablo, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense, estaba en una condición, en una posición, que Cristo fue revelado de una manera impresionante, ¿no? La manera que menos se lo esperaba, la condición que él tenía en ese momento. ¿Sí? Él estaba en la cárcel, él estaba en esa condición, esa era la posición. Dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Él sabía que si moría, llevaba la de ganar. Fíjense qué tremendo. Qué poderoso es poder comprender esto. Que por amor a Cristo todo lo tengamos por basura. Porque lo más importante en tu vida y en mi vida hoy en día es agradarlo a Él. Ese debe ser nuestro centro, ese debe ser nuestro enfoque. Lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Lo que estoy haciendo, Dios está de acuerdo en que yo lo lleve a cabo. Porque es una manera de despojarnos de nuestros éxitos. A mí me costó mucho trabajo despojarme de muchas cosas. Dios me dio gracia en muchas cosas. En los trabajos que tuve, Dios me dio gracia. Pero nada como la gracia que tenemos ahora. El privilegio que tenemos ahora. ¿Sí? Muchas veces nos cuesta, fíjense bien, despojarnos del buen nombre. Es que me conocen como Javier Prado o como el licenciado Javier Prado. Lo tengo por basura. ¿Sí?
como campeón en ventas año tras año, lo tengo por basura. He alcanzado lo que hemos alcanzado en este tiempo. ¿Sí? Mi esposa, mis hijos y yo, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos todo ganado, que tenemos influencia. Pero ¿de qué nos sirve todo eso que ganamos, toda esa influencia que puedas tener, si no estamos, fíjense bien lo que te voy a decir, influenciando desde el corazón de nuestro Dios? Si no estamos influenciando desde el corazón de nuestro Dios. Porque qué interesante es comprender una verdad, que nuestro despojo, llegamos a tener una relación vertical de humildad con Dios y tenemos intimidad con Él, pero necesitamos esa relación horizontal de mansedumbre con las personas que están a nuestro alrededor. O sea, me despojo para tener una relación, ¿sí?, de humildad, reconociendo que Él es Dios. O sea, hay un despojo de mi ser, tengo una relación vertical, pero necesito completar mi relación horizontal para los que están a mi alrededor, ¿sí? Y para eso se requiere mansedumbre. Y sabes que es un fruto del Espíritu Santo. Y sabes que Dios nos los quiere dar. Dios quiere que sea manifiesto en nuestras vidas. De lo importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme, ser humilde y permitir que la mansedumbre de Cristo llegue a mi vida. De lo importante que desde ese corazón, es un corazón que debe ser quebrantado en nuestro ser interior, ¿sí?, podamos quitar la mirada de nosotros y ponerlas en las personas, porque claro, vamos a ver en la palabra esta realidad, esa transformación. Que podamos decir, yo amo lo que Dios ama. Yo anhelo lo que Dios anhela. ¿Sí? Por eso es importante que si tú no tienes este sentir, que ores y se lo pidamos al Señor. Decirle, Señor, yo oro en esta tarde pidiéndote que tú pongas ese querer y ese hacer que hubo en Cristo Jesús, para que yo pueda caminar en este tiempo, en este mundo, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad, porque yo creo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y estoy dispuesto a despojarme de mi yo, estoy dispuesto a despojarme de todo lo que yo considero y pienso que hay en nosotros, y poder decir lo que Cristo le dijo a los discípulos antes de ascender ahí en Hechos 1, a partir del versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos acerca de ser testigos, la palabra testigos viene del griego, no les gusta mucho, martos, que quiere decir mártir. ¿Sí? ¿Cómo murieron todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Platíqueme uno que haya tenido una muerte natural, si acaso. Pero ¿en qué condición estaba él? ¿En dónde estaba? Y estaba exiliado, pero qué hermoso, porque él recibió la palabra que necesitábamos, Apocalipsis, ¿no? Allí recibió Apocalipsis. Entonces, mártir quiere decir esa palabra martos. Te tengo noticias. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser testigos de Jesús y que testificamos acerca de Él, es estar dispuestos a abandonar nuestras vidas, aún la vida física, como los apóstoles lo llevaron a cabo. ¿Sí? Pero qué interesante es decir, ¿cuándo es que nosotros vamos a poder ser testigos?
¿Cuándo es que vamos a poder soportar y aguantar todo lo que los mismos apóstoles soportaron y aguantaron? Dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya está en nosotros, pero necesita estar sobre nosotros para poder en un momento dado sostener y soportar. ¿Sí? Porque hay una realidad, el Espíritu Santo en nosotros provoca una transformación en nuestro interior y en lo personal. O sea, en nosotros es hacia nuestras propias vidas. Es un beneficio para nuestras personas, para nuestra personalidad. ¿Sí? Y el Espíritu Santo sobre nosotros se derrama para beneficios de otros. Fíjense la diferencia. En nosotros es para nuestro beneficio personal, pero sobre nosotros es para beneficio de los que están alrededor de nosotros. Por eso es que la palabra dice, que les conviene que me vaya porque el Espíritu Santo vendrá. ¿Sí? Está en nosotros. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te tengo noticia, el Espíritu Santo está en ti. Y eso es un beneficio personal. Pero necesitamos que venga sobre nosotros para poder ser de beneficio para las personas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Porque es lo que nos va a llevar a hacer buenas obras. Es lo que nos va a llevar, Dios nos va a mover el corazón cuando veamos una persona que tiene una necesidad y detectamos que esa persona, y por amor a Él y por amor a Cristo, le compartimos el Evangelio. Detectamos la necesidad que esa persona. Para eso necesitamos que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea transformada, ¿sí? Que nuestro corazón también sea renovado. Permitirle el Espíritu Santo que llegue a nuestra vida y que a nuestro espíritu sea transformado para poder ir de gloria en gloria. ¿Cuántos desean esto? Ir de gloria en gloria. Tenemos que permitirle que haga el trabajo completo el Espíritu Santo. No bloquearle, si en esta área sí, pero en esta área sigo siendo Javier. Permitirle que Él obre en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Porque tú y yo estamos llamados para volver al diseño original. ¿Cuál es el diseño que Dios creó al hombre? Nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y ese es el diseño que debemos anhelar todos. Es a donde Dios nos quiere llevar. El Señor quiere derramar su Espíritu sobre ti para que haga las obras, para que hagamos las obras de Cristo. No lo estamos haciendo para Casa del Rey, no lo estamos haciendo para nosotros, sino lo vamos a hacer para Cristo. Y cuando esa verdad la tenemos en nuestro corazón, muchas cosas cambian. Qué interesante es entender y comprender que es imposible para nosotros cumplir con el llamado de ir sin la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren dones espirituales? Él quiere darnos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Para poder amar como Él ama. Podernos dar esos dones espirituales que Él tiene para nuestras vidas. Porque Él quiere darnos los dones del Espíritu Santo porque van a ser las herramientas que tú y yo vamos a usar, ¿sí? Para la hora que Él va a manifestarse. Y Él se va a manifestar a través de nosotros. Tú eres ese instrumento. Porque cuando entendemos que tenemos la autoridad para poder expresar los valores del reino, tenemos esa autoridad, tenemos esa capacidad que nos ha sido dada. Por eso Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, en todos lados mando yo. Yo soy el mero mero. Claramente lo externa Jesús. ¿Sí? Y es como vamos a poder realizar las obras de justicia, no de acuerdo a mi juicio, sino de acuerdo a la justicia de nuestro Señor. Y eso es lo que el Padre espera de ti y de mí por este tiempo. ¿Sí? Porque estamos preparando un camino, estamos preparando a un pueblo, estamos preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es entender y comprender que tú y yo fuimos elegidos, escogidos para esta tarea, para esta obra. ¿Sí? Tenemos claro entonces que tenemos que salir de nosotros mismos. La egolatría la tenemos que dejar.
hacer a un lado. Pero si tengo claro que el llamado no termina allí con ir, con nada más manifestar de lo que está sucediendo en mi ser interior. ¿Cuántas personas se jactan de hacer milagros? ¿Son usados por Dios? No siempre, porque hay quienes se jactan de ellos. También sabemos que hay gente que tiene cosas preparadas para aparentemente ver esta realidad. Pero Dios dará cuentas, le pedirá cuenta a esa gente. Tú y yo estamos para manifestar el reino de los cielos aquí. ¿Sí? No solo ver sanidades. ¿Sí? No solamente ver personas que tenían problemas físicos. Y Dios los va a restaurar. O va a haber milagros. No es solamente eso. Eso es parte de lo que Dios va a manifestar. Parte de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Pero cuando tenemos clara una verdad, que tú y yo hemos sido comisionados para una tarea. Y si en un momento dado ciertas cosas te han provocado placer de las experiencias que has tenido, te tengo una noticia: hay que tener cuidado, porque puede ser que nuestro egoísmo esté trabajando. Puede ser que mi yo sea el que esté obrando en este tiempo. ¿Sí? Porque ese nivel de egoísmo puede ser que nos saque del camino que el Señor nos ha dado. ¿Se acuerdan esa porción de la Escritura cuando llegan y le dicen a Cristo: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre? ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Hicieron milagros? Aparentemente hacían buenas obras, pero no estaban de acuerdo a los principios de Jesús. No estaban de acuerdo a lo que Dios les estaba instruyendo a llevar a cabo para este tiempo. Por eso lo importante es entender que tú y yo somos enviados, pero también necesitamos hacer discípulos. Necesitamos que el reino de los cielos crezca en otras personas. Que el reino de los cielos se establezca en otras personas. Necesitamos formar a Cristo en los corazones de las personas que nos entrega en nuestro entorno, que nos pone en nuestro caminar. Entendiendo una cosa, que el propósito, el fin del evangelismo en sí no es que no solamente las personas sean alcanzadas. ¿Es necesario? Sí. Sino que esas personas puedan ver esa regeneración, esa transformación de su interior, que va de un cuerpo mortal, de una naturaleza pecaminosa, en la transformación a una santidad, a la que finalmente va a ver su cuerpo glorificado sin pecado. Tu destino y mi destino es que nuestro cuerpo sea glorificado. Entonces tenemos que transmitir y enseñar estas verdades para que las otras personas, su cuerpo, su ser también sea glorificado. Nosotros hacer nuestra tarea, llevar a cabo. Porque tener en claro que el hacer discípulos es formar la imagen de Cristo en las otras personas. Y para eso yo tengo que transmitir esa imagen. Tiene que estar en mí para poderla transmitir, para poderla enseñar. ¿Sí? Pero qué interesante es poder analizar y ver el contexto. La semana pasada vimos acerca de los desposados, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Antes de que se van a casar, ¿qué pasó con José y María? Estaban comprometidos que había un desposo. Ok. Ahora vamos a ver una porción acerca de cómo es que se daba en aquellos tiempos, ¿sí? Porque Jesús utiliza términos que los apóstoles conocían. No era algo que, como diríamos hoy en día, se la sacaba de la manga, sino usaba términos que sabía que las personas lo iban a entender. Cuando en aquel tiempo, cuando estaban entre los 6 y los 10 años,
los niños entraban en una escuela que se llamaba Beit Sefer, es decir, la casa del libro, ¿sí? Que es la casa del libro, en el cual estudiaban la Torá junto con algunos rabinos, las memorizaban durante esos 4 años de escuela, y ese era su ir a la escuela, ese es el trabajo que ellos tenían, ir, memorizar la Torá en presencia de los rabinos, en presencia de maestros, y ahí es donde terminaba la educación obligatoria. Haz de cuenta que acabaron la primaria, ¿sí? Esa era la tarea que en aquel tiempo tenían ellos, ¿sí? La primaria, terminaban en 4 años, a los 10 años, qué maravilla, ¿verdad? Sí, estaban en presencia de ellos, ¿sí? Entonces era ir y memorizar la Torá en presencia de los rabinos, de los maestros, y ahí terminaba esa tarea, ¿sí? Y esa era la parte obligatoria que tenían todos. Pero si en un momento dado veían que alguno de esos alumnos era bueno, que tenía la capacidad, daba el siguiente paso, que era de los 10 a los 14 años, ¿sí? Que era entrar al Bet-Talmud, que era estudiar el Tanaj, ¿sí? Y el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, esto es de 10 a 14 años, ¿sí? Es el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros. De 6 a 10 años estudiaban la Torá, de los 10 a los 14 en el Bet-Talmud. Los chicos lo que hacían, los que habían aprobado, que habían sido buenos y habían decidido seguir y han sido escogidos para seguir estudiando todo el Tanaj, estudiaban los salmos, los profetas mayores y los profetas menores. Ese era el orden en el que en un momento dado se iba estudiando. Pero no quedaba allí. Los que salían bien, los que en un momento dado crecían, se desempeñaban correctamente, ¿sí? Cuando ellos cumplían 15 años, normalmente la mayoría de los chicos volvían a sus familias. ¿Y qué es lo que ellos llevaban a cabo, desarrollaban? Pues las tareas, estaban en los negocios de sus padres. Entendemos por qué Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Por eso él iba con los rabinos, ¿no? Entonces imagínense, tenía 12 años, los papás diciendo, ¿y a qué horas? ¿No? Si en los negocios de mi padre, pues obviamente a José y María no les caía el 20, o perdían de vista que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, no estaba diciendo algo desconocido, ¿no? Pero para esto a veces necesitamos repasar ciertas partes para nosotros poder comprender y entender la manera en que Jesús les estaba hablando, ¿sí? Entonces, pero vuelvo a repetir, si volvían a salir con sobresalientes más arriba de la media, había un nivel más profundo. Había un nivel más profundo que era el Beit Midrash, que era la casa de interpretación. O sea, era el siguiente paso. Y era cuando aplicaban para ser discípulos. Fíjense, todo lo que tenían que pasar, necesitaban la aprobación del rabino, ¿sí? Para ser discípulos, para ir y hacer discípulos. Y para esto, ¿qué creen? No los enviaban nada más así. ¿Cuántos hemos tenido que hacer exámenes que a veces odiábamos, pero los teníamos que hacer? O instituto bíblico, ¿no? Ellos después de los 6 a los 18 años aproximadamente tenían que estar estudiando, pero al final venían las preguntas. ¿Qué tanto sabe? A ver si es real que estuvo dispuesto a aprender, ¿no? Entonces se les interrogaba acerca de las escrituras, ¿sí? Todo lo que habían estudiado durante toda su juventud. O sea, iban desde los 6 años hasta que estaban terminando y a ver si aprobaban o no, ¿no?
Y si el rabino, fíjense, si el rabino observaba que si era posible, le daba el visto bueno. ¿Sí? Decía, están dignos para que lo desempeñen. Sí lo pueden llevar a cabo. Y dice, está apto para llevar mi yugo. Esa era la expresión que tenían los rabinos. Está en la capacidad para llevar mi yugo. ¿Y qué nos dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué hacían los rabinos cuando decían, a ver si en un momento, qué ponían en esos jóvenes? Ponían un peso muy tremendo, muy tremendo. Pero dice, entonces, fíjense bien, si ellos salían aprobados, entonces el rabino sí tiene la posibilidad para seguirme. Por toda tu vida puedes hacerlo. Y la misión final de los seguidores del rabino era enviado a hacer discípulos. ¿Sabían los apóstoles lo que Jesús les estaba diciendo que podían hacer? Habían estado 3 años con él y después de 3 años, ¿pasaron algún examen? En el momento que estás nombrándolos, vimos aquí que en el estudio tenías que hacer un examen, pero con Jesús en el momento, fíjense la seguridad de que Jesús tenía de lo que había sembrado en cada uno de ellos, que les dice claramente, dice, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé. O sea, no tienes que enseñarle ni mostrarle ninguna otra cosa más que lo que yo te enseñé, en mi forma de andar, de caminar. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Hacía lo que oía y veía hacer al Padre. Venía cansado de todo el día, ¿y qué hacía Jesús? ¿Se dormía? Se iba a orar, a recibir instrucción del Padre. Y todas esas vivencias las tuvieron los discípulos durante 3 años. ¿Sí? Y seguramente la mayoría de estos discípulos probablemente ni a la primera le dieron. Porque ellos estaban considerados, Dios había escogido, Jesús había escogido del vulgo, como dice la Escritura. Tenía pura gente de alto nivel económico, tenía pescadores, ¿sí? ¿Quiénes más se tenían? Tenían celotes, cobradores de impuestos. Era lo que se llamaba en aquel tiempo la escoria. Esos fueron escogidos. Esos son los que fueron escogidos para ese momento, para ese tiempo. ¿Sí? En términos religiosos, en aquel tiempo era lo peor de lo peor. Pero esos fueron los que Jesús escogió. Eso fue lo que el Señor escogió. ¿Sí? Teniendo en claro una realidad, la meta de un rabino no era solo enseñar, era levantar discípulos como el que llevaron a cabo para que llevaran a cabo sus enseñanzas y su estilo de vida. Imagínate la vida que transmitían los rabinos en aquel tiempo. Eran inflexibles completamente. Y, caray, aquí la Escritura dice una cosa, pero yo veo que hacen otra cosa totalmente diferente. ¿Qué fue lo que en un momento dado provocó que Cristo fuera crucificado? ¿De dónde salió? ¿Sí? Pero qué hermoso es entender que lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, ¿sí? En ese tiempo, que a pesar de que sí era algo cultural, porque era, vuelvo a repetir, Jesús les transmitía cosas que sabía que ellos conocían, ¿sí? Que se vivía de manera cotidiana y que hacía a los discípulos sentir, ¿sí? Por demás honrados, de que habían sido escogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y empieza a exhortar. ¿Y cómo empieza? ¿Dejaron ir solos? En principio, en Mateo 6 iban de 2 en 2. ¿Sí? Los empezó a enviar de 2 en 2. O sea, no iban solos. Iba con ellos el Espíritu Santo. Entonces, iban bien afianzados, ¿no? Si vemos en Lucas, empezaron a ir 70. ¿No? Y iban de manera similar, salían y predicaban el Evangelio para anunciar las buenas nuevas,
predicar acerca del arrepentimiento porque el reino de Dios estaba cercano. Y preparaban, fíjense bien, preparaban los caminos para la ciudad. ¿Para qué creen? Para que después llegara Jesús. Tú y yo estamos preparando el camino para la segunda venida de Jesús. Nuestra tarea, nuestra labor es exactamente la misma tarea que sus discípulos tuvieron, pero ahora nosotros para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo claramente lo transmite en Colosenses 1:28, que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo reconoce la responsabilidad, le dice a los colosenses: tenemos esta responsabilidad, necesitamos presentar perfectos a todos hombres. Es que tú no conoces a mi vecino, lo vamos a presentar perfecto, porque sabemos que nosotros vamos a hacer nuestra parte y el Espíritu Santo se va a encargar de transformarlo. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra. ¿Sí? Porque cuando tú y yo tenemos claro el propósito de hacer discípulos, es el hecho de poder tomar personas y profetas a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo para enseñarles a caminar en todo tiempo, que estamos en un tiempo de transformación. Para que podamos decir exactamente lo mismo que Jesús dijo allí en Juan 17. Juan 17 del versículo 6 al 12 dice claramente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál fue el que se perdió? El que sabían que se tenía que perder. Había uno que iba a traicionar a Jesús. Pero qué interesante. Ahora viene la pregunta: ¿estamos en esa condición, en esa posición de decirle al Padre: los que me diste, ninguno se perdió? Jesús le dijo: a todos los que me diste, a todos los que pusiste en mi camino, yo entrego buenas cuentas. Entonces es una oportunidad también de revisarnos. ¿Vamos a entregar buenas cuentas? ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Sí? Porque dice: estos son los que me diste, yo los preservé, yo los cuidé, yo los guardé, yo estuve con ellos. ¿Sí? Te los presento perfecto. Qué interesante es comprender el llamado y el compromiso que tenemos para con nuestros discípulos, para con la gente que Dios nos está entregando. Fíjense bien, no es que hagan las cosas bien. El llamado es que sean como Jesús. El llamado es para que sean como Jesús. Por lo tanto, es necesario, y nuestro llamado no es solamente que vean en nosotros, a nosotros en Jesús, sino que ellos aprendan a escucharlo. Que ellos aprendan a escucharlo, a verlo, a contemplarlo, a seguirlo. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, ¿sí? Y vivir un estilo de vida de acuerdo a lo que Jesús enseña, a lo que Jesús muestra para este tiempo. Y hemos visto dos ordenanzas.
No son fáciles, ¿cierto o no? Y más en el tiempo, como vivían los discípulos en aquel momento, en todo aquel tiempo. Pero qué interesante es lo que Jeremías habla, lo que Dios ofrece, lo que Dios manifiesta. En Jeremías 3, 14 y 15 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sión, y dice, y os daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Si algo tenemos que pedir los pastores es sabiduría, para saber cómo guiar las ovejas que el Señor nos ha entregado. Pero qué hermoso es saber que contamos con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Y Él va a estar recordándonos las enseñanzas que a través de estos casi 30 años que tenemos mi esposa y yo en Cristo nos ha venido dando. Nos ha venido en un momento dado manifestando, y el Señor dando y ampliando día con día. Pero para esto es no cerrarme, sino seguir estudiando. ¿Sí? Seguir estudiando. Fíjense, una cosa es seguir estudiando y otra cosa es escuchar predicaciones. ¿Sí? ¿Cómo supe yo cómo se educaban en la antigüedad a los judíos? Pues tuve que investigar, revisar, ¿no? Para poderlo transmitir en este día, ¿no? Y el tercer punto, ¿sí? Necesitamos confiar en el liderazgo de Jesús. ¿Por un tiempo? No, hasta el final, siempre. ¿Sabes por qué? Porque si en un momento dado yo confío en el liderazgo de Jesús, estoy entendiendo de que su reino va a ser restaurado. Lo que se perdió en el Edén va a ser restaurado. Si yo creo, yo confío en lo que Cristo hizo para que este reino sea establecido. Voy a manifestar el reino de manera externa hacia los discípulos, y voy a hacer que de manera interna el reino transforme nuestras vidas y sean transformadas las vidas de las personas que el Señor ponga a mi alrededor. Porque he confiado, he creído la palabra y la pongo por obra. No me la guardo para mí, sino la pongo por obra, la expreso. ¿Sí? Pero qué importante es caminar en dos principios que nos da nuestra confianza en Cristo: la esperanza y el contentamiento. ¿Cuántos tienen esperanza? Pero ¿cuántos tienen contentamiento? Sean honestos. ¿Sí? ¿Cuántos son? Porque cuando entendemos 1 de Juan 3, versículo del 1 al 3, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo lo que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que va a hacer esta confianza? ¿Qué es lo que va a hacer esa esperanza? Nos va a purificar a nosotros, nos va a limpiar de todo aquello que en un momento dado pueda estar impidiéndonos. Y no nada más se queda allí, Él está dispuesto a llenar el fuego de su espíritu para nosotros levantarnos y caminar. ¿Sí? Nos va a llenar de expectativas. ¿Y sabes qué? Y nos va a hacer caminar con gozo en este mundo perdido. A una expectativa sabiendo qué es el resultado de todo esto. ¿Sí? Podemos pasar procesos dolorosos, momentos, tiempos difíciles. ¿Sí? Que el Señor lo va a permitir para ver cómo respondemos nosotros. Vienen pruebas, ¿sí? Puede hacerte enojar, puede hacerte molestar, pero lo que Dios está viendo, a ver cómo respondes. ¿Qué actitud tomas ante ciertas acciones que llegan a suceder tu vida? Por eso es importante entender, como dice Santiago, que tiene que ser con alegría, sabiendo que cada prueba va a producir algo positivo. O sea, todas las cosas obran para bien
para los que estamos en Cristo Jesús. Entendiendo una cosa, el contentamiento no es conformismo. Pablo desde la cárcel estaba hablando y estaba diciendo estas verdades. Dice, yo sé vivir económicamente en la condición en la que estoy. Él cómo vivía cuando estaba en el mundo, cuando era perseguidor de los cristianos. ¿Cuál era la posición financiera de él? Era una alta posición que él tenía. Y de repente está en la cárcel. ¿Qué tenía? Nada. Nada tenía en ese momento, en todo tiempo. Pero ¿qué fue lo que él dicho? Mira, me puede pasar todo esto, puedo estar padeciendo, puedo estar pensando miles de cosas, pero había una verdad que afirmaba su corazón, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el líder que me fortalece. Él es el que me va a permitir superar cualquier vivencia, cualquier circunstancia, cualquier cosa que puedas estar padeciendo, que puedas estar viviendo en la actualidad. Pablo es claro. No es el momento óptimo. Y probablemente dice, yo me gustaría estar con ustedes, anhelaría estar con nosotros. Pero dice, pero tengo tanta confianza en el liderazgo que Jesús, que en medio del dolor y de las pruebas estoy contento. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le decía a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículos del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Él va a darnos lo que necesitamos. Por lo tanto, es importante comprender el contentamiento bíblico es una confianza interna en la soberanía y la bondad de nuestro Dios, que va a producir un fruto, que es gozo, paz y acción de gracia en la vida de un creyente. No depende de tus circunstancias externas. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de nuestro Dios. Es allí donde debe estar puesta nuestra confianza. John Piper dijo, Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos. Dios es más glorificado cuando estamos satisfechos en Él. No cuando tengo y soy satisfecho, sino cuando sé que todo lo que Él me ha dado, me gozo con lo que me ha dado, sea lo que sea 1, sean 2, sean 10, sea lo que sea, estoy contento, estoy agradecido con Él, teniendo en claro que el contentamiento no es conformismo, ¿sí? Sino una expresión de nuestra confianza en el liderazgo de Jesús. Es la obediencia a Jesús, es el único camino confiable hacia el verdadero descanso, tanto espiritual como emocional, y el gozo es duradero. ¿No es hermoso? Entonces tenemos que poner en práctica esos 4 todos que nos da ese llamado, esa instrucción que Jesús da. Dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué está hablando? De su autoridad. Y es allí donde yo confío en la autoridad que le ha sido dado a Él. Del hacer discípulos, somos una herencia, entonces tenemos que entregarle la herencia. Somos una recompensa de lo que Cristo hizo. Y Él está esperando que nosotros le recompensemos con más discípulos en este tiempo. Y no es en cualquier lugar, es en todas las naciones. En todas las naciones. Enseñándole las cosas que que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, guardando su palabra en todo momento, en todo tiempo. Y creyendo en una gran verdad. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, creyendo que su presencia está en nosotros. Por lo tanto, tenemos una hermosa oportunidad de conocer a Dios todos los días. No solo cuando lo percibimos o en momentos puntuales, que ahorita necesito, entonces ahorita todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Qué importante es que tomemos la posición que nos corresponde, pongamos las manos en el arado y trabajar en la voluntad de Dios. En nuestra generación tenemos un hermoso tiempo para poder experimentar estas verdades, ¿sí? Y pensar que somos la generación escogida
para la segunda venida de Cristo. Los apóstoles prepararon el camino para que Jesús llegara y compartiera y hablara. Pero ahora nosotros somos los que vamos a preparar el camino para la segunda venida. ¿Y sabes qué? No va a llegar Él solo. No va a llegar solo, sino vamos a estar con Él. Vamos a estar y vamos a gobernar con Él. O sea, Él no viene a hacer una imposición. Él viene a establecer su reino. Y así como en el cielo, va a ser aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le pueden decir gracias, Jesús, por tu inmenso amor y anhelo tu presencia en cada día, en cada instante de nuestras vidas? Y vamos a sellar este pacto. Vamos a sellar el pacto y vamos a decirle, Señor, gracias. Pocas veces tenemos el entendimiento, la comprensión, pero hoy nos has venido a hablar de una manera clara y sencilla acerca de lo que tú esperas de nosotros. Nos has abierto la comprensión y nos estás abriendo el entendimiento para poner por obra esta hermosa tarea que nos has encomendado. Y no ha sido a unas cuantas personas, sino reconocemos que es para todos. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Vayan pasando y decir gracias, Jesús, por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia.